Buenos días. Gracias a todos por vuestra presencia. Hay un cambio en el programa de hoy. Hemos sumado las dos mesas redondas, que yo creo que son complementarias, y creo que además va a permitir un mayor diálogo y una mayor interacción con los verdaderos protagonistas, ¿no?, del campo de Elche, y los que realmente nos pueden indicar cuáles son las líneas maestras para que Carlos, cuando sea alcalde, pues tenga en consideración sus peticiones, sus reclamaciones, sus reivindicaciones, y evidentemente responda en consecuencia, que no nos cabe ninguna duda que lo va a hacer. ¿Perdón? Cojo esto, el otro. Perdón, vale. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, yo voy a hablar poco porque efectivamente hemos venido a escuchar a los compañeros que están aquí representados, a los que iremos ahora escuchando. Yo soy de Aspe y eso tiene un valor cuando hablamos de agua, porque Aspe se forma precisamente por la falta de agua, no porque existía agua. Y lo voy a explicar rápidamente, ¿no? Todos sabéis que el Aspe original estaba en la cola de lo que ahora es el pantano de Elche, allá donde está el castillo, y que por diversas razones, y una precisamente porque no teníamos agua, qué curiosidad, ¿no? Ahora explicaré por qué no teníamos agua, tuvimos que dejar esa ubicación, siglo XIII, siglo XIV, para irnos al Aspe actual. Y alguien puede preguntar, ¿pero cómo no teníais agua si el río está al pie del río? Pues es que los derechos del agua pertenecían a Elche y nosotros, aunque estábamos ahí a tiro de cubo, como digo yo, no teníamos derecho a utilizarla. Y paulatinamente nos fuimos haciendo la trampa de ir allí donde no tenían derecho los ilicitanos, que era el Tarafa, que como sabéis es al frente del Vinalopó. Fijaos que la ausencia o la falta de agua, o la falta de derechos de agua en este caso, constituyen hoy el Elche actual. Por lo tanto, la presencia, bueno, en lo de Aspe es un drama, para que no vamos a engañar. La existencia del agua cambia los territorios, cambia las formas de vida, y cuando no la hay también lo hace, como en este caso histórico que os he comentado de mi pueblo, de mi ciudad, ¿no? No me voy a extender más. Yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar a los compañeros, que nos interpelen, que nos exijan, que eso es lo que hemos venido pidiéndoles, y por eso están aquí, para que nos reclamen, y si es necesario, que puede que también nos tiren de las orejas. Lo que queremos es escucharos, con toda la confianza del mundo, sin ninguna presión, y desde luego sin ningún chantaje como otros sí hacen, con este sector y con el resto de los sectores. Pues, si os parece, tenemos al representante de la Comunidad de Labradores, y vamos por orden, que es don Antonio Valero, que nos puede, en fin, decir aquello que considere sobre este tema. No voy a ser muy estricto con el tiempo, pero para amenazaros, pues, yo creo que con 10 minutos tenemos suficiente, y luego abrimos un turno de preguntas y de interpelaciones. Don Antonio. Bueno, buenos días. Resulta que esto me lo he encontrado. Yo no sabía que, por lo menos no me habían informado de que tenía que estar aquí en esta mesa, que bien, que está bien, que han contado con la Comunidad de Labradores, en la que representamos, este chico y yo soy el presidente, y claro, me van a permitir que haga un poco de historia del campo de Elche en el tema del agua. El campo de Elche, como sabemos la mayoría de las personas que estamos aquí presentes, ha sido un campo pionero y un campo sufridor, de allá donde los han podido haber sufridores, porque somos los últimos todavía en regar agua allá de donde venga. Claro, eso no tiene la culpa más que donde nos encontramos, que es el campo de Elche, que está al lado del mar. Y que resulta que antiguamente, como ha dicho bien aquí, ¿cómo es tu nombre? David, que el agua la tenía el campo de Elche, era propiedad del campo de Elche, la sequía mayor. La sequía mayor del pantano es una de las acequias más antiguas, tal vez la más antigua de la Comunidad Valenciana. Pero tenemos la mala suerte de que son donde nace el río, que es por Bañeres, es donde tiene el río Segura el nacimiento, Vinalopó. Allí el agua que sale buena, que sale a la poca que nace, es agua regable y se riega en la zona donde nace.
¿Dónde riega la sequía mayor? Recoge las aguas, nacimientos salinos, que tiene una graduación de sal más de 14 grados por litro de agua. Eso solo se puede regar oliveras, granados tal vez una vez al año, alfalfa, porque mi padre hacía alfalfa para las caballerías que tenía, y la alfalfa se produce en esa agua. Luego, en 1906, el día 11 de abril de 1906, se firmó la escritura de la nueva sociedad, entonces Nuevos Riegos del Progreso, que todavía existe, que todavía estamos regando, en la que yo soy el recaudador de la distribución del agua. Cobro yo el agua, porque soy copropietario y consejero de la sociedad. El presidente de esa sociedad es don José Sepulcre, presidente de Elche Alavés, pero no vamos a hablar de fútbol. Entonces se empezó a regar en la Marina y el Molar. El primer presidente fue don Andrés Gómez Alonso. El secretario, el director, ingeniero, don Ernesto Martínez Ribeira, hijo de madre francesa, que tenían una finca en Asprillas y todavía se dice la finca La Francesa. Dicho esto, empezamos a regar en 1910, tal vez 12, en la Marina Molar. Y fue tal el éxito que la compañía se amplió, pidió ampliación de capital, todo. Hubieron hombres del campo que vendieron tierras para ayudar a la empresa a elevar agua para poder regar. Entonces, visto el éxito, empezó la empresa a ampliarse y llegó los riegos en la elevación última. A la Alcudia llegaba el agua, y todavía llega el agua a la Alcudia. Un ramal hacia Poniente y uno hacia Levante, que llega hasta la carretera Santa Pola. A partir de la carretera Santa Pola llega el canal del Tet, que es una compañía privada. Como el Progreso también es una compañía privada y una compañía explotadora que está repartiendo dividendos. Entonces, eso es la historia más o menos de la Sociedad Nueva Riegos del Progreso. Visto el éxito, repito, es cuando se fundó la Real Compañía de Riegos de Levante, que hoy es Comunidad de Riegos de Levante. Y empezó a regar en toda la zona, pero Riegos de Levante llega el agua hasta Campello y hasta Orihuela. Es una empresa muy fuerte en aquella época, y nosotros, los Nuevos Riegos del Progreso, hemos seguido, como siempre, en propiedad privada. Hemos sufrido todo lo habido y por haber en el tema del agua, y hemos estado ahí sirviendo el agua, lo mismo que la comunidad de regantes. Vino el trasvase, claro, tenía que ser una empresa fuerte, y era la comunidad de regantes la que trajo el trasvase del Tajo Segura, no que trajo el trasvase de Agua Segura, sino que empezamos a regar del trasvase del Tajo al Segura, que nos dieron concesión de agua. Y esa es la cuestión más o menos. Entonces, ahora en la actualidad, pues pasa que estamos igual que siempre, sufriendo de agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo no sé, pero esto ya es cosa política, ya es cosa de los mandatarios, ya es cosa de la gente que está defendiendo un tema que cree que es lo oportuno. Y yo tengo que añadir que efectivamente he estado en lo que he oído, aquí reunidos todos, hay cosas que estoy de acuerdo y otras menos de acuerdo. ¿Por qué sentido? Pues porque han habido anteriores gobiernos que se han preocupado más y menos. Hubo un gobierno que creyó que había que hacer un trasvase del Ebro al Tajo, al Segura, pero el Ebro tenía que pasar por el Tajo, y el Tajo servir el agua, es conectar las cuencas. Y claro, ¿qué ha pasado? Que otro gobierno creyó oportuno derogarlo. Uno estuvo más acertado, otro menos acertado. Estoy seguro que en malas ideas y mala leche no se hizo, pero se hizo. Y en los errores sirven para enseñarnos. Y a eso le toca a los políticos. Carlos, si llegas a ser alcalde, tendrás que interesarte, y supongo y seguro que lo harás, aparte de que no pensamos igual al 100%,
y que tendrás apoyo en todo el término municipal y Elche. Pero hay que trabajar fuerte y hay que intentar que no se pierdan esos miles y miles de millones de agua que van al mar. Y algún culpable tiene que haber, porque siempre hay un culpable. Pero eso hay que solucionarlo. Por supuesto hay que solucionarlo lo antes posible. Muchos hectómetros, miles de millones han ido al mar estos días, que lo hemos visto por la televisión. Y eso es imperdonable, señores, eso es imperdonable. Y hay que procurar que no ocurra. Hay que procurar que eso es una riqueza que nos manda nadie, ¿no? Lo que es el mundo, lo que es la vida. Y hay que aprovechar de esas oportunidades. Y hay que aprovechar que el agua es de todos. El agua no tiene propietarios. El agua es de todo el mundo, porque así debe de ser y así creó el mundo quien fuera que lo creara. En un principio tengo que decirles que aquí llevamos una documentación que en 1937, en plena guerra civil, ya se dijo lo que había que hacer. Ya se habló y se intentó y se hicieron proyectos el gobierno de la Segunda República Española. Y ahí hay cantidad de cosas muy interesantes para que los políticos lo lean y vean. Yo lo tenía en mi casa, ni sabía que lo tenía. Y por casualidad, hace cosa menos de un mes, buscando un papel me encontré con un libro o con un cuaderno. Y eso es algo muy interesante. Y lo he traído para regalárselo a mi amigo Elías. Todos somos amigos, pero Elías es vocal mío de la Comunidad de Labradores también, dígase de paso. En un momento, muchas gracias por haberme escuchado y paso la palabra al amigo. David. Muchas gracias. Le voy a pasar el micrófono a Andrés, que es el representante de Asaja. Hola, buenos días. Vamos a ver. Yo puedo responder de dos formas. Y voy a puntualizar una cosa que Antonio seguro que no la sabe. Ha hablado del progreso. Le tengo que decir que aquí de donde estamos, la tubería que se eleva de aquí del motor de Sibach, que estamos a 1 kilómetro más o menos, 1,5 kilómetros, esa tubería, cuando se hizo y se puso en funcionamiento, reventaron todas las juntas, porque los tubos se hacían en el sitio y eran tubos rectos sin boca, entonces era muy difícil soportar la presión. Y entonces mi bisabuelo y mi abuelo eran albañiles por parte de padre y fueron los encargados de hacer la tubería actual hace 100 años y ahí está. O sea que lo hicieron bien los hombres. Era algo, por si él no lo sabía, tiene la importancia que tiene. Y luego voy a hacer una reflexión y una... Sí, esa tubería pasa de aquí donde estamos pues a 300 metros escasos. La otra cosa que quería decir es que creo que hoy estamos a 28 de febrero del año 2015. Y si en la fecha actual en la que estamos debatiendo lo mismo que hace 600 años en Elche, hemos prosperado muy poco. Alguien debe tener alguna responsabilidad. Se ha hablado muchísimas veces de trasvases. La gente que hizo el trasvase del Tajo, pues se hizo a lo mejor por necesidad, porque era una época un poco difícil. Pero gracias a aquellos hombres que hicieron el trasvase en su día, esto sigue estando todavía un poquito verde. No se va a secar, porque el agua la traerán de otros lados, o de desaladora. El problema es que yo, como agricultor, yo mis ingresos no tengo ninguno de otro lado, ni lo he tenido nunca, soy agricultor. Veo la forma de otra manera. Tras de mí no va a venir nadie. Entonces, hay que remontarse un poquito. Yo he conocido la sequía del 68, la del 78,
la del 88, la del 98, la del 2000 y algo, y la que estamos. Llevo ya varias. Y seguimos estando igual. No igual. Las cosas han cambiado. Ahora quiero agradecer, digamos, aquí hay una persona que fue en su día responsable de la modernización, si no responsable, ayudó, y como agricultor y como representante de un sindicato, pero sobre todo de agricultor. Creo que el señor Rodríguez Mulero, cuando se hizo la modernización, la parte que hay hecha, él estaba de... Entonces quiero agradecer pues el esfuerzo que tuvo aquel gobierno, este hombre y los que vinieron con él, por apoyar a unos locos que creyeron que había que modernizar. Y bueno, mal o bien, pero está hecho, una parte. Y también quiero agradecer al gobierno autonómico que puso en la segunda fase también su parte, que gracias a los dos. Entonces, de antemano, como agricultor que vivo del campo y necesito el agua, agradezco en nombre de todos lo que se hizo. Bueno, pues no sé qué más puedo decir, pero yo quisiera hacer una reflexión y una pregunta, para si alguien la puede contestar. Sé que en su día hubo un proyecto que hace muchísimo tiempo que se llamaba el Plan Borrell. Si alguien de los que está aquí me puede explicar o nos puede explicar qué significaba aquello, pues lo agradecería. Porque creo que era interconectar cuencas, pero no sé por dónde. Si era por arriba, por abajo, pero si eso estuviese hecho ahora, que ayer la ministra dijo que había que aprobar el decreto de sequía para esta zona, porque estamos en sequía, para poder comprar agua a otras comunidades sin el peaje, o sea, para que nos cueste más barato. Y al mismo tiempo que hay que habilitar unas partidas para pagar los daños por las inundaciones del Ebro, la cosa tiene narices, pero muchas narices. Y ya pues casi no me queda nada más por decir. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo, pero yo tengo una visión particular de las cosas, y como he sufrido tanto con el agua, tengo que decirles que yo empecé a regar a goteo en el año 84, o sea que fue anteayer. He tenido que hacerme mis balsas, mi goteo, que llevo desde el año 84 regando goteo, y me he gastado mucho dinero en mi explotación familiar. Pero si la cuestión no se ha solucionado, se lo decía Antonio antes, es porque ha llovido. Yo escuché a un señor en una de las reuniones que hubo con los ministros de turno y les dijo: señores, estamos de sequía. Dice, pero esto se soluciona, le contestaron. Dice, no se va a solucionar, tiene que estar como mínimo 5 años más sin llover. Lo miraron y dijeron, oiga, 5 años más sin llover. Sí, señor. ¿Y eso por qué? Pues para que la gente que no sabe lo que es no tener agua, que lo sepa. En el año 86, creo que fue en el 86, en Elche, en un barrio en particular, en el barrio de La Rata, tuvieron que bajar a la calle, las señoras rayos subirse con el cubo, el agua al piso. Fue la única vez. Si eso hubiese ocurrido una vez al mes durante 5 años, el tema del agua estaba solucionado. O sea que el problema es que le hemos estado dando vueltas a una cosa solucionable porque hemos querido, de alguna manera. Porque al pueblo pues siempre ha tenido agua y lo hemos pagado los agricultores. Los nervios me ponen un poco, porque quisiera decir algunas cosas, pero no me atrevo. Entonces, no. Yo he tenido, bueno, llevamos aquí el amigo Valero y otros, pues desde el año, yo no lo sé exactamente. Hablando mal, tengo el culo a cuadros de ir en autocares a Madrid, a Valencia,
a Murcia, a Alicante, a Elche, a reclamar agua. Pues bueno, esos son muchísimos años. Y al final uno llega a la conclusión y dice, bueno, ¿para qué? Si lo que están esperando es jubilarnos a todos, cuando ya no hace falta agua. Cuando lo jubilan a todos, pues ya no... no sé, quería decir otra cosa, pero me se ha pasado. Entonces, como que no quiero extenderme demasiado, gracias. Gracias por haberme invitado. Bueno, en realidad he venido sucediendo a un amigo, pero ser agricultor es muy duro. Y vivir del campo, no es lo mismo vivir del campo que vivir en el campo, no es lo mismo. Yo vivo del campo. Tuve la inmensa suerte de, en su día, pues como uno lleva ya tantos tiempos pegando vueltas, la señora Cristina Narbona nos visitó y le estreché su mano y le hice una petición. Y la misma petición se la hice al muy honorable Francisco Camps, presidente de la Generalitat, en otra reunión en Valencia. Y le hice la misma petición, que ya que tenían fondos e influencias, cogiesen genes de agricultores y los guardasen. Porque la cosa pinta mal. Eso es cierto. Lo juro, como estoy aquí, que eso se lo he hecho a los dos. Y nada más. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy el representante de la Unión a nivel autonómico de cuestiones de agua y me encantan estos encuentros porque uno siempre aprende, ¿no? Llevo muchos años ya metido en estas cuestiones, pero siempre se aprende. Y sobre todo yo aprendo mucho de las personas que están en contacto con la tierra, con aquellos que están al pie del cañón, como se dice comúnmente. Yo soy de la convicción, y es posible que a alguien le resulte malsonante lo que voy a decir, que en este país somos un poco analfabetos hidrológicamente hablando. Es decir, cuando uno sale de aquí, de este país, y observa cómo se trata o cómo se enfrentan a los problemas del agua en otros países donde tienen graves problemas, nos damos cuenta de que aquí los intereses, no solo políticos, como decía bien Paco antes, sino los intereses económicos han ido marcando el devenir del agua en este país. Yo me refiero, por ejemplo, a países donde he tenido la oportunidad de vivir durante algún tiempo, como el caso de Israel, un estado reciente, relativamente nuevo, relativamente joven, desde el año 48, donde la necesidad de agua es tremenda, donde solamente hay, para que os hagáis una idea, un río nada más, el río Jordán, uno solo, que apenas atraviesa un 30 o 40% del país de norte a sur, y que viene a ser un país de un tamaño similar a la Comunidad Valenciana, con una cantidad aproximada de habitantes por el estilo, con una climatología también muy similar. Estamos enfrentados en el Mediterráneo unos enfrente de otros. Y sin embargo, con ese único recurso apenas, han tenido evidente muchos problemas de agua, pero hoy exportan tecnología del agua. El regadío, como decía el compañero, lo conocemos, regadío localizado lo conocemos gracias a ellos, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y sin embargo aquí seguimos discutiendo que si galgos, que si podencos, mientras se van acercando a la liebre y al final no le va a dar tiempo a... Y como también decía el compañero, lo de los genes de los agricultores, pues sí, lo que quizás tengamos que hacer es que nos entierren bien para que luego seguir creciendo. Yo me conformo ahora en que me puedan pagar la pensión. Que no es poco. Que no es poco. Bueno, yo también soy de la opinión de que en esta comunidad nuestra o a nivel global, porque el tema del agua para mí es un tema global, no podemos mirarnos el ombligo, solamente pensar en lo nuestro, sino que esto es una cuestión bastante más global. Creo y estoy convencido que hay que cargarse de argumentos para poder pedir y poder reivindicar, poder solicitar un recurso que no tenemos o que tenemos de aquella manera. Y me explico. Pedimos el Ebro, hemos llegado a hablar incluso del Ródano, hablamos de otros recursos, pero no hablamos de los recursos que tenemos debajo de los pies, que hay muchos hectómetros cúbicos ahí. No hablamos, por ejemplo, de las aguas residuales apenas, Paco lo comentaba anteriormente,
Y os voy a poner ejemplos. Yo soy un pequeño regante de Alicante, una zona colindante ya con Elche, que es la partida rural de Bacarot. Y el ejemplo que le pongo a todo el mundo cada vez que sale esta cuestión es el siguiente. A mí me cuesta 3 euros más caro un metro cúbico o sea, una hora de agua de la depuradora Rincón de León que la del trasvase. Eso no hay derecho. O sea, eso es absurdo, eso es ridículo. Y eso es lo que hace que en muchos sitios no nos quieran ceder ni una gota. Es así de sencillo. Entonces, eso no es política, eso son intereses económicos. Eso es un puro negocio. No se puede hacer esa barbaridad. O sea, Alicante, por ejemplo, está tirando más de 25 hectómetros cúbicos de agua depurada en grado terciario al mar todos los años. Y de eso nadie dice nada. 25 hectómetros cúbicos, insisto, de agua depurada en grado terciario al mar. Pero luego nos quejamos de que el Ebro tira agua al mar. Sin embargo, no somos capaces de barrer nuestra propia casa. Eso es increíble. Todos habéis visto hace unos meses en una portada de un periódico de gran tirada en la provincia de Alicante cómo el río seco de Campello estaba tirando el agua de la depuradora durante años al cauce del río seco 500 metros antes de empezar. Y 500 metros más arriba una comunidad de regantes sigue reclamando ese agua para poder regar. Eso es absurdo, no se puede consentir. Y mientras no nos carguemos de argumentos morales de ese tipo, tan sencillos, tan fáciles de solucionar del día a día, no podemos estar reclamando nada a nadie. Porque igual que nosotros vemos eso, lo ven también los que tienen que cedernos agua el día de mañana. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que evitar. No podemos, yo voy a seguir con ejemplos, ¿no? Yo conozco regantes en mi zona que han estado con la tentación, con la tremenda tentación, de comprar una garrafa de Gramoxone, echarla a una acequia de agua, porque sabían que ese agua iba a un campo de golf, mientras él tenía restricciones de riego y tenía 2 minutos por tahuya. Pero claro, el del campo de golf tenía dinero para pagar ese agua. Eso poco hay derecho. Respecto al tema de las energías y de los precios del agua, hay que poner precios que sean asumibles para el sector agrario. Pero también hay que poner en valor el tema del propio sector agrario. Es decir, el agricultor tiene que reivindicar que por mucha agua que pueda llegar a tener, aunque sea gratis, si no le pagan lo que tienen que pagarle por su producto, poco puede hacer. Poco puede hacer. Y eso tiene que luchar para conseguirlo. Eso sería quizás otro debate. Pero en el país del sol, asociar, por ejemplo, la energía solar a los regadíos sería fundamental. No sería tan descabellado. Yo creo que habría que cambiar la ley que se ha cargado precisamente el Partido Popular con respecto a las plantas solares y empezar a asociar las plantas solares con la energía y con el tema de mover el agua. Aquí, en las desaladoras y donde haga falta. Creo además que existen investigaciones y trabajos muy particulares y con muy pocas ayudas por parte del Estado, porque, insisto, no interesa, de personas que están trabajando en el tema de asociar el movimiento del agua, incluso en el propio campo, a base de microturbinas, con la creación de energía que devuelve de nuevo, o sea, que repercute precisamente en la energía que se consume a la hora de regar, abaratando los costes hasta un 80%. Sigo sin entender por qué esto nos está potenciando más todavía. Ojo, el inventor es de Elche. El inventor de esto es de Elche, concretamente de Torrellano. Ha aparecido en varios medios de comunicación y se le está premiando en el extranjero. Así somos los españoles. Se le premia en el extranjero por inventar un sistema que abarata los costes en el regadío, incluso en las viviendas particulares. Yo insisto, si no nos cargamos de argumentos, es muy difícil reclamar. Y, como decía Paco antes, existen recursos más que suficientes. Existen recursos. Porque, vamos a ver, el intentar hacer obras faraónicas, que nadie nos garantiza en ningún momento que puedan traer el agua aquí, porque estamos hablando de ríos mediterráneos, que unos años, como bien decía el compañero, están tirando agua a manta al mar, que no es tirar el agua, porque el agua no desaparece del mar. El ciclo del agua es algo que a todos nos enseñaron de pequeños, y el agua vuelve de nuevo al mismo sitio. Pero que luego, sin embargo, nosotros, en nuestro pequeño mundo, en lo que tenemos más a la mano, seamos incapaces de solucionar esos temas, eso es algo chirriante. Y luego ya, si queréis, seguimos entrando en el debate. Bueno, buenos días. Yo no tendré que estar aquí, soy el secretario de ADR Camdeix, tendría que estar el presidente Pascual Serrano, pero en cualquier momento puede llegar y se puede incorporar a la mesa redonda. Bueno, yo totalmente de acuerdo con todas las reivindicaciones que está haciendo el compañero de la Unión. Y yo hablo un poco por eso, decir algunas palabras referente al colectivo que represento.
somos una asociación que lo que busca es complementar las rentas de la gente que vive y trabaja en el campo de Elche. Nosotros consideramos que el campo de Elche tiene un montón de recursos, no solo puramente agrícolas, sino culturales, medioambientales, etc. Entonces, pues, desde que nacimos ahora unos 8 años, pues estamos reivindicando ante la Administración pues el estar, por ejemplo, lo que hace poco hemos conseguido, el ser considerado ámbito rural. Parece una tontería, pero es así. El campo de Elche nunca ha sido considerado de ámbito rural y, por tanto, pues derivado de lo que queremos potenciar y desarrollar, como por ejemplo que antes ha estado hablando el compañero del referente a reivindicar a colectivos de denominación de origen como la granada o como otros productos, pues además queremos reivindicar también pues los recursos paisajísticos que tenemos en el campo de Elche. Pues se ha reconocido el palmeral de la ciudad como patrimonio, pero nosotros consideramos que también el paisaje que representan los huertos en el campo de Elche también es un recurso que nunca se ha puesto en funcionamiento. Tenemos un patrimonio de la humanidad, un reconocimiento del Museo de Pusol, que está también en el campo de Elche. Tenemos 2 parques naturales y un corredor que es Carrizales. Tenemos un montón de recursos que yo creo que siempre han estado de culo a la ciudad de Elche. La verdad es que es así, es un poco pegar un tirón de oreja en el sentido de que nunca se ha atendido a la cantidad de recursos que podrían proporcionar a la gente que vive en el campo de Elche pues un complemento que les ayude a subsistir y en fin. Nuestros planteamientos, nuestras iniciativas que proponemos siempre son de orden sostenibles. Abogamos por la agricultura ecológica, abogamos por el turismo rural, en fin, por una serie de reivindicaciones que en mayor o menor medida siempre pues algunos partidos han tratado de politizar o de dar la espalda. Por lo menos, bueno, pues yo reconozco que desde el Partido Socialista hayan invitado para escuchar a la gente del campo de Elche y para, en fin, escuchar las iniciativas y propuestas que desde los colectivos, que en este caso de ADR, pues representamos, yo creo que la mayor parte de todos los intereses del campo de Elche, sindicatos, empresas, etcétera. Desde ADR pues se han hecho iniciativas tipo la creación de ARCE, la Asociación de Restaurantes del Campo de Elche. En fin, en definitiva, simplemente por eso quería dar a conocer a ADR como un colectivo que lo que trata es de buscar pues esas alternativas que muchas veces desde el punto de vista del campo, del agro, del campo de Elche, pues no se han reconocido ninguna de las plataformas. Gracias. Hola, soy Juan Miguel Montaner, portavoz de la Comunidad de Regantes de los Carrizales. Bueno, el tema de lo que hoy voy a hablar, del paraje de los Carrizales y el proyecto de los Carrizales, choca un poco con todo tipo de agricultura de la que estamos. Bueno, es otro tipo de agricultura de la que se está defendiendo aquí. Es una agricultura complementaria y es una agricultura en parajes de alto valor ecológico, de alto valor paisajístico y con gran potencialidad de generar recursos económicos. El paraje de los Carrizales riega todavía por agricultura por riego tradicional y tenemos la característica de que tenemos cerca de 200 kilómetros de canales que no han sido entubados al resto de la Vega Baja. Y además que desde hace 14 años los mantenemos con siega mecánica sin utilización de productos fitosanitarios, de productos herbicidas. Esto carece bastante el mantenimiento. Nosotros aún así perseguimos ese mantenimiento ecológico y estamos considerados como un corredor, como el corredor que existe, el corredor verde que existe entre Lundo y las Salinas de Santa Pola, y estamos considerados como una zona de conectividad de Red Natura 2000. Posiblemente entremos pronto en Red Natura 2000. Esto que he dicho de Red Natura 2000 es muy importante porque esto nos mete dentro de, según el convenio marco del agua europeo, pues las zonas de Red Natura 2000 no se les puede privar de sus requerimientos de agua, venga de donde venga.
Bien. Sobre el origen del agua, normalmente en Carrizales pues se desprecia un poco y se nos echa en cara que claro, que es que regamos de sobrantes, pero muchos humedales del mundo riegan de sobrantes, o sea que eso no es una excusa. Carrizales, en realidad, como extensión de la Vega Baja, es un humedal completo, es decir, la desafección que ha habido en todo el sur de Alicante con respecto a sus valores naturales y culturales es tan grande que parece mentira que la huerta de Murcia, la huerta de Valencia hayan sido galardonadas y que, sin embargo, la huerta importante, el humedal importante del Levante español, que es todo el sur de Alicante, haya sido olvidado. Todo el sur de Alicante forma un mismo ecosistema en base a río, acueductos de avenamiento, acueductos de llevar agua y lagunas y charcas, todo forma el mismo ecosistema. Y todo eso es producto del hombre, es un ecosistema antropizado. Por tanto, tiene que tener agua para poder funcionar. No sirve la solución de poner un goteo, entre otras cosas, porque el ecosistema fallaría. En 20-25 años se salinizaría todo y se transformaría en un desierto salobre, cosa de la que habitualmente no se habla, pero que es así. Entonces, lo que nosotros proponemos es que el agua siga fluyendo, y siga fluyendo sí o sí, porque además parte de Carrizales ya es Red Natura 2000 y se nutre de ese agua. Tú no le puedes quitar el agua. El proceso natural es que venga por la Vega Baja. Si no viene por la Vega Baja, que venga por donde venga, porque al fin y al cabo, en el nuevo plan de cuenca de la Confederación del Segura, le van a dar agua al pantano del Hondo, por donde sea. O sea, nosotros nos la tienen que dar igual. Nosotros, evidentemente, el problema que hemos tenido siempre con el río es que carecemos de tubería de río que nos traiga el agua que desembalsa la Confederación todos los años. Para nosotros tiene que pasar por otros territorios y como siempre hay carencia de agua, siempre nos roban el agua. Y ahí la Confederación no se mete para nada, no se mete. El problema que además observamos con respecto a los planes de cuenca, que para nosotros son el grave problema del futuro, es que para el plan de cuenca del Segura, el Segura es que ni siquiera contempla el tema de la reutilización del agua de todo el sur de Alicante. Es un tema que a nivel histórico, a nivel medioambiental y a nivel cultural es importantísimo, porque es único, medieval, de los árabes, posiblemente el sistema de regadío antiguo, donde más veces se recicla el agua, hasta 5 veces. El sistema funciona así y funciona así. Entonces, estar siempre hablando de agroindustria y de goteo y de no sé qué, cuando aquí lo que estamos hablando es de unos humedales y de un valor ambiental, de un valor cultural, choca bastante. Yo no quiero chocar con mi amigo Antonio, pero cuando dices que el agua se va al mar. Pero es que el agua se tiene que ir al mar, porque ¿qué sería de las desembocaduras si no hubiese agua? Todo el ecosistema de costa te lo cargas. O sea, realmente, como decía Paco, hay que recurrir a agua de todas partes. Agua de desaladora, agua de tal, agua de reciclar agua. ¿Por qué? Porque no podemos estar todavía con el discurso de que es que el agua no se puede ir al mar. Es que el agua se tiene que ir al mar. Sí o sí. Y el agua, en un humedal, de acuerdo que aparentemente se desperdicia mucha agua, pero es que un humedal funciona así. O tienes humedal o no lo tienes. La naturaleza funciona de esta manera. Por eso yo he dicho que el tema de agricultura que yo llevaba era un poco distinto. Nosotros lo que queremos es conservar unos parajes naturales, haciendo que la agricultura sea rentable. La agricultura puede ser rentable a través de una marca de calidad. Una marca de calidad que relacione el producto con los territorios. Bien. Soluciones para que el proyecto pueda seguir adelante y no nos falte agua, pues evidentemente cambiar los planes de cuenca. Es decir, vamos a hacer alegaciones. Lo primero que puede ser es que el Segura ni nos contemple. Tampoco puede ser que el problema que tenemos con el Júcar Vinalopó, la mitad de nuestra comunidad de regantes está en el Vinalopó, pero no existimos, porque legalmente no se puede estar en 2 cuencas a la vez. Pero es que de hecho estamos, de facto estamos. Y parte del agua la regamos de ahí, la cogemos del río. Y parte de ese agua va a parar a las charcas que están en el Parque Natural de Santa Pola. Entonces, nos encontramos además con otro problema con respecto al Vinalopó, que es la depuradora,
el Edar de Algorós, que por lo visto su calidad de agua no es muy buena. Esa agua viene a Carrizales y ese agua a continuación va a un territorio de Natura 2000. Eso no puede ser. Tenemos que ponernos ya un poco serios, porque Europa se va a poner un poco seria después de toda la castaña que hemos tenido. Es decir, aquí parece que esto un poco vivimos de a la Virgen. O sea, las confederaciones van a su bola, luego Medio Ambiente va a su otra bola y nos pillan nosotros en medio y nosotros somos los que pagamos el pato. ¿Y qué más? Pues ya está. Bueno, sí, que desde que llevamos el proyecto Carrizales, los políticos siempre han hablado a favor del proyecto, pero por desgracia no han hecho nada. Nada. Cambiar los planes de Cuenca y, por supuesto, nuestro caballo de batalla es Renatura 2000, el convenio marco europeo, por lo cual sí o sí nos tienen que traer agua. Y en esa línea vamos a seguir. Gracias. Bueno, yo creo que se han tratado algunas cuestiones que yo creo que deberíamos insistir en ellas ahora en el debate. De hecho, se ha hecho alguna pregunta directa que yo creo que hay alguien que seguro que lo puede contestar. Pero bueno, yo para resituar el tema y para que no hubiera ningún tipo de confusión, el Partido Socialista ya está en una fase diferente a la que hemos venido estando en otros momentos, con aciertos y con errores. Y la fase es muy sencilla. Vamos a potenciar aquello en el que estemos todos de acuerdo. Y vamos a dejar en un rincón de la mesa aquellos en los que haya discrepancia. Yo creo que después de 600 años, como ha dicho Andrés, bien vale la pena intentarlo. 600 años. Sí, yo he contado la historia de mi pueblo, o sea que se la puedo recordar otra vez. De dónde venimos, precisamente, y no vamos a seguir. Y hay cosas en las que estamos de acuerdo, ¿no? La primera es fundamental, yo creo que es utilizar lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que ha dicho tanto Manuel como Paco, también lo ha dicho Ernest. Lo que tenemos es el agua que está aquí ya hoy. Y es verdad que no aplicamos, ¿no? Nosotros en el borrador de programa de gobierno, porque vamos a gobernar esta tierra y vamos a gobernarla bien, pues hay dos cosas que son fundamentales. Primero, lo ha mencionado también Paco, o sea, un plan de pérdida cero. Si en las ciudades se pierde entre el 40 y el 50% de los suministros de agua, es verdad que se pierde para beber y se pierde para regar. Porque si no se perdiese, evidentemente tendríamos más recursos para otros fines. Y eso hay que hacerlo de una manera integral y a la vez. Y voy a poner un ejemplo. Aquí la Diputación Provincial de Alicante hace unos años hizo un plan de campos de fútbol de césped artificial. Bueno, es una buena medida, porque es verdad que los campos de césped natural son muy caros, consumen mucha agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿no sería sensato levantar las ciudades todas de una vez, poniendo los recursos necesarios que sean necesarios de todas las administraciones y evitar esas pérdidas de agua en las conducciones urbanas de una vez por todas? Sería fundamental. Y otro plan, que es también esencial, es terminar de completar el tratamiento terciario de todas nuestras estaciones. Claro, que hay que cambiar muchas cosas. Hacer terciario para que se vaya hasta el mar, absolutamente todas, no tendría mucho sentido. Al contrario. Sí. Sí. Y en mi pueblo, y en mi pueblo también, pero claro, Andrés, pero no solo en Elche. Claro, pero el problema es que no hay tratamiento terciario extendido en el resto del país valenciano, y eso hay que hacerlo. Y luego tenemos muchas herramientas que ustedes conocen más. Yo lo que insisto, vayamos a lo que nos une y dejemos para debatir en el futuro aquello que nos separa. Y yo creo que estoy convencido de que lo que nos separa al final son matices. Y una cosa esencial que ha dicho Ernest: el agua no puede ser dinero. Y el dinero no puede condicionar el agua. Al contrario. Como el aire no lo puede condicionar el dinero, pues el agua exactamente igual. Y yo creo que ahí lo que se impone es una acción pública directa, incluso cuestionando derechos de agua del pasado que hoy a lo mejor habría que replantearnos. Porque es verdad que si seguimos discutiendo de temas desde hace 600 años, hay derechos del agua, y os recuerdo la historia de Aspe que os he contado antes, que hoy a lo mejor son insostenibles.
y que no se pueden seguir sosteniendo a base de una cuestión o contraprestación económica de señores que ya no riegan. De eso habrá que hablar, mucho. Pero bueno, yo no estoy aquí precisamente para hablarlo. Vamos a abrir el turno de debate, pero Andrés, creo que fue usted, hizo la pregunta del plan Borrell, ¿no? Sí. Y como no se me ha olvidado, si hay alguien que esté en disposición de explicarla, ¿sí? Paco. Y luego abrimos el debate. Bueno, yo creo que he hecho algo raro. Yo creo que vamos a abrir un debate. Ahora me sentaré, pero bueno. Tres cosas quiero comentar de lo que habéis dicho en la mesa. Primero, a ver, a Antonio no hay que atacarle tanto, porque su planteamiento de que el agua que vaya al mar tiene una lógica. Quiero decir, hay que irse para atrás y hacer historia también, no solo de los 600 años, sino también de los últimos 25 años. Hace 25 años, las series de lluvia de este país eran muy diferentes. Y las expectativas de disponibilidad de agua superficial eran muy diferentes a las de ahora. Hace 25 o 30 años, los ríos, en teoría, se pensaba que iban a llevar más agua de la que llevan ahora. Hace 25 años, el plan Borrell lo que planteaba era una interconexión entre cuencas porque ya había agua para traspasar y se esperaba, los técnicos de las confederaciones hacían las previsiones a 50 años y se esperaba que hubiese agua. Claro, este año hay agua en un río. Efectivamente, las inundaciones del Ebro son inundaciones en previsión de. La Confederación abre los embalses para que el agua salga, para que cuando venga el deshielo, los embalses puedan aguantar ese agua y no revienten. Claro, eso es una gestión puntual. Probablemente si hubiéramos gestionado bien el Ebro, ocurriría esto menos. Pero bueno, ocurre como previsión de. Y por tanto hay damnificados por eso. Porque diga, usted abre el embalse para evitar que se reviente el embalse, me inunda mi campo de cebolla y en Fuentes de Ebro, que tiene la denominación de origen, cebolla de Fuentes, pues se inunda y se le muere la cebolla. Hay que indemnizarles. Claro, la situación de ahora y la serie que se prevé para los próximos 50 años no tiene nada que ver, porque esto del cambio climático, que algunos se lo han tomado en broma con su primo, que les decía no sé qué, es una realidad. Una gran realidad, que sabemos todos. Y sabemos que dentro de 25 años va a haber menos agua de la que ahora hay. Superficial. Y por tanto hay que ser previsores. No podemos hacer una inversión que en un momento puede ser lógica y que el plan Borrell, como bien ha dicho Antonio, en la Segunda República ya se hizo. En mi pueblo, yo soy de Cuevas de la Almanzora, algunos lo conocen, hay un pantano allí. Allí acababa el trasvase del Ebro, en Cuevas de la Almanzora. Y por cierto, el agua llegaba a 96 céntimos en metro cúbico del trasvase, O sea que eso no lo soportaba nadie, pero bueno. Decía esto porque en mi pueblo el pantano que se hizo en el año 82, 81, ese pantano también en ese mismo proyecto de la Segunda República estaba previsto, en la Segunda República. Pero claro, es que las cosas cambian mucho. Y teniendo razón, como tienes, Antonio, porque si sistemáticamente todos los años va agua del Ebro al mar, el delta se ha hecho a base de siglos y siglos, pero algo se puede coger. De hecho, había un planteamiento inicial de coger 90 hectómetros del Ebro, comprándose los regantes de la margen izquierda del Ebro en Tarragona y bajarlo hasta Sagunto. Bueno, era un proyecto coherente, porque sistemáticamente todos los años podíamos tener esa cantidad de agua. Pero el que este año vayan miles de hectómetros al mar no significa que vayan el año que viene o el otro. Y si estamos 10 años sin tener agua a traspasar, porque un año traspasemos, esa inversión no se puede mantener. Ese es el problema. El problema es que tenemos que analizar técnicamente el agua. Ese es el problema. Porque cada uno lo que ha escuchado y lo que ha vivido y lo que ha visto es su razón. Y tú tienes razón. ¿Por qué tanta agua al mar? Si hace 25 años decíamos todos, y hace 50 años decíamos todos que podíamos hacer trasvases. Pero el problema es que ahora el mar y el clima no está como hace 50 años. Hay que pensar cómo va a estar los ríos dentro de 50 años, no como están ahora, ni como estaban hace 50 años, sino cómo van a estar dentro de 50 años. Y probablemente dentro de 50 años no tengamos esos recursos. Por eso tenemos que anticiparnos y tenemos que gestionar el agua pensando en que no tengamos agua superficial en los ríos dentro de 50 años. Ese es el planteamiento. Y por eso hay que pensar en el futuro. Y te digo que tú puedes que tengas tu razón, que hace 25 años era una buena razón, pero ahora no es una buena razón técnicamente. A partir de ahí, políticamente lo de cada, pero técnicamente yo soy ingeniero. Y no soy un gran experto, pero algo sé de esto. Menos que Badolo, pero algo sé de esto. No es posible, porque no es viable ese trasvase. Ahora, es una pena que estemos viendo en la tele que se va a la bala. Pero
Bueno, pero es que, y los próximos 10 años que no va a haber esa agua. Mientras tanto, ¿qué hacemos aquí? Habrá que dar soluciones. Este hombre quiere algo para Carrizales, que hay que mantenerlo. Y que es fundamental mantenerlo, porque las cosas hay que hacerlas en su justo momento. Tan importante es regar con riego por goteo determinados cultivos como regar a manta las zonas húmedas. Y hay que hacer una gestión integral. Lo de Borrell era un buen planteamiento, porque las series que planteaban los ingenieros de caminos de las confederaciones permitían hacer eso. Ahora no. Ahora hay que pensar en otras cosas, y lo ha dicho Ernesto. Hay que gestionar de manera integral lo que realmente tenemos y cómo va a ser el futuro. Y probablemente una gota de agua, como hacen en Israel, que salga de un terciario, hay que cogerla, sin remedio, y pensar en esa foto fija. Hay que olvidarse del pasado, hay que pensar en el futuro. Y teniendo toda razón, como tenemos, todos, unos más que otros, porque son más viejos o más jóvenes, todos, el futuro es de todos y de nadie. Y lo tenemos que inventar. Y para dar respuesta al futuro necesitamos analizar la situación actual. Foto fija de ahora, ¿qué tenemos? Tenemos los ríos que tenemos, los acuíferos que tenemos, que tampoco están tan bien, y la utilización que tenemos. No tiene ningún sentido, que, como decía Ernesto, que los 25 hectómetros del terciario de Alicante no se utilicen. Eso no tiene ningún sentido, hay que utilizarlo. Como tampoco tiene sentido que no seamos capaces de utilizar los recursos que ya tenemos, o hacer una buena gestión. Vamos a ver, tú decías lo del ayuntamiento. Mira, pero si es que lo sabemos todos, ¿cuál ha sido una de las fuentes de ingresos de los municipios del PSOE y del PP y de todos en los últimos años? La licitación del agua para dárselo o a la empresa municipal o a Aguas de Barcelona o a quien sea. ¿Ha sido eso o no ha sido eso? El dinero ese, ¿a dónde ha ido? No ha ido a mejorar las tuberías, ha ido a hacer una piscina cubierta o a pagar las farolas del pueblo o a estudiar un equipo de fútbol. Pues no, señor. Los ingresos de las licitaciones del agua debían ir al agua, a modernizar las tuberías. Y entonces tendríamos unas tuberías modernas y actualizadas y con buena eficiencia. Ese error lo hemos tenido todos, los socialistas, los de PP y todos. Y hay que cambiar, hay que pensar en el futuro. Necesitamos hacer una gestión sostenible. Esa palabra que todos utilizamos, sostenible y medioambientalmente viable, hay que hacerlo en serio. Y yo me callo y ahora hablo a vosotros. Yo quería insistir en el tema de que toda piedra fa pared, en el sentido de que muchos pocos hacen un mucho. Entonces, sigo sin entender por qué en este país todavía no es obligatorio por ley, igual que sí que lo es, que las nuevas construcciones tengan un sistema de energía solar para el agua caliente. Eso ya sabemos que es obligatorio, aunque muchos ayuntamientos no lo cumplan. Pero ¿por qué no debe ser obligatorio, por ejemplo, el que las nuevas viviendas unifamiliares, cuando se construyen, se hagan depósitos que recojan las aguas pluviales para todo uso? Vamos, yo soy del campo y me imagino que muchos de vosotros sabréis que antiguamente no había agua corriente en las casas, que teníamos aljibes, que recuperábamos el agua, que recogíamos el agua y que bebíamos ese agua y que regábamos de ese agua y que hacíamos todo con ese agua. No había mucho más. Yo sigo teniendo mi aljibe, sigo teniéndolo. Sigo llenando mi balsa cuando haya un año de lluvia normal, la sigo llenando del agua de lluvia, porque trato de recogerla en el punto más bajo de la finca. O sea, ¿por qué esas cosas tienen que ser tan complicadas de volver a recuperar? ¿Por qué? Pues muy sencillo, quizás por lo que he dicho un poco antes, ¿no? Por el tema de la incultura hidrológica, porque abrimos el grifo y sale agua. Entonces nos importa muy poco todo lo demás. ¿Qué ocurre? Que quizás haya que funcionar con el tema de recibo. Coste, dinero. Cuando veamos que no podemos soportar el recibo y el coste, que estamos precisamente en las zonas donde más cara se está cobrando el agua, como es el caso de mi ciudad, no sé en Elche, pero en Alicante se cobra carísima. Ojo, por cierto, se hizo una gran campaña para que se ahorrara agua y cuando la empresa concesionaria que gestiona el agua vio que bajaba efectivamente el consumo, entonces subió el recibo. Bien. Esa es la forma de potenciar el ahorro de agua. Sí. Destacar también, porque las cifras son importantes, que el agua que vemos, el agua que está en los ríos, en los lagos, solo representa un 1%. Un 1% del agua potable. Hablo de agua potable. Que casi el 70% está todavía en los polos, y es agua helada. Y que debajo de nuestros pies tenemos casi un 30% de agua.
Eso deberíamos tenerlo muy en cuenta, porque en Baleares, por ejemplo, cuando se da el parte de disponibilidad de agua potable, allí no se habla de ríos ni de pantanos que no los tienen, se habla de las aguas subterráneas. Igual que aquí entramos en la Confederación del Segura o del Júcar y sabemos, apretando un botón, cómo están nuestros pantanos, allí se sabe cómo están los acuíferos. Pero es que esos acuíferos también los tenemos aquí. Tenemos tremendos acuíferos que están sin explotar y que por lo visto no interesa hablar de ellos. Esa es otra. Y para que veáis un poco las contradicciones de la propia política a veces con los intereses económicos, hace poco estaban haciendo un reportaje en televisión donde salía una ciudad de Estados Unidos, donde una empresa había conseguido hacer de manera asequible el potabilizar el agua residual. Es decir, poder inyectarla de nuevo a la red con todas las garantías. El agua residual. Bien. Eso es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, hay tecnología suficiente para eso. El problema era hacerlo de forma económicamente viable, efectivamente. Bueno, hoy en día hay una empresa que ya lo puede hacer, pero la ley no se ha ajustado todavía a esto. Entonces les obligan a tirarla al río después de potabilizarla. ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Es decir, se puede ya inyectar directamente a la red, abaratando costos, pero como la ley todavía no se ha adecuado, les obligan a tirarla al río, volverla a captar del río, potabilizarla de nuevo y entonces inyectarla a la red. En fin, esas son cosas, contradicciones que estamos sufriendo, no solo en este país, para que veáis, sino en todos los sitios. Los cambios de usos y costumbres en la agricultura son fundamentales. El cambio climático lo tenemos encima. Precisamente en ASPE hicimos otro día una jornada de agua donde Jorge Olcina, lo conocéis la mayoría de vosotros, nos estuvo hablando de la necesidad imperiosa de empezar a cambiar cultivos, de adaptar cultivos, porque el agua cada vez va a haber menos y cada vez habrá que ser más escrupulosos con lo que estamos cultivando. Y evidentemente, con esto termino, un apunte final, la agricultura en general, debido o no al agua, no está en crisis. Siempre se habla de la eterna crisis de la agricultura. Para mí la agricultura no está en crisis. El objetivo fundamental de la agricultura es producir alimentos y produce más que de sobra. De hecho, tiramos millones de toneladas, aunque una gran parte de la población, que ese sería otro debate, se sigue muriendo de hambre, ¿no? Pero seguimos tirando toneladas y toneladas de comida. El que está en crisis es el agricultor. Ese es el que está en crisis, no la agricultura. Aquí sobra comida para hartarnos. Quería saludar a Pascual Serrano, que se incorpora ahora, que es presidente, ¿no?, de la Asociación de Desarrollo Rural. Le voy a dar la palabra a don Antonio, que me ha pedido la palabra. Luego, si quieres aportar algo, evidentemente. Bueno, avui estic en avantatge perquè tinc el coordinador al meu costat. Entonces hay que hablar mucho de estos temas que nos ocupa y que en realidad en el tema de ASPE yo he sido aspero, quiere decir, tuve una finca en ASPE y ASPE ha sido siempre el agua a los precios que le hemos regado, que casi imposible de soportar. Y yo, en lo que has dicho antes y lo que este hombre acaba de decir en el tema de ASPE y todo esto, ha sido sufrir y sufrir más que el campo de Elche. Porque la verdad es que ASPE se ha sufrido mucho del agua y ha sido un pueblo eminentemente agrícola, y lo es, y da pena ir ahora, y en los tiempos que yo iba, que estaba todo un vergel, todo verde, los viñedos, algo impresionante, y que ha llegado donde ha llegado. Pero en fin, en el tema me va a perdonar, yo no puedo discutir en estos momentos, ni es mi intención, Dios me libre, discutir un tema en un ingeniero. ¿Dónde voy yo? Pero en fin, la vida me ha enseñado y tengo aquí una documentación del año 1937. Y eso ha dicho usted que los tiempos cambian y que no se puede prevenir, que el agua, por ejemplo, ahora se ha ido al mar, miles de millones de hectómetros, y que claro, lo vemos y nos da, pero no se puede, parece ser, he entendido yo, que no es interesante el trasvase del Ebro al Júcar y al Segura. Pero yo sigo insistiendo, y si me van a permitir, voy a leer aquí una introducción de este cuaderno, como se pueda llamar esto, que dice lo siguiente. Estamos hablando de 1937, en plena guerra civil.
Los documentos adjuntos son, en primer lugar, la carta que Luis López Zambit, delegado del Gobierno de Servicios Hidráulicos de la Cuenca del Segura, envía a Bernardo Giner de los Ríos, ministro de Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes, y en segundo lugar, el informe técnico sobre el trasvase elaborado por don Félix de los Ríos, director general de Obras Hidráulicas de la Segunda República Española de 1937. El documento tiene interés por varios motivos. Por cuando se elabora, año 1937, pese a estar inmersos en la Guerra Civil, se trata de un periodo histórico relevante en materia hidrográfica, puesto que es la década donde por primera vez se abordan los problemas hidrológicos a nivel nacional, basándose en las diferentes realidades de las cuencas hidrográficas y tomando en consideración cuestiones no solo hidrológicas, sino también otras de tipo geográfico, climático y económico. Por quien elabora altos cargos del gobierno de la Segunda República y especialmente por un aragonés, Félix de los Ríos, quien acompaña con argumentos políticas en el informe técnico. Por la vigencia de las argumentaciones, las razones exprimidas, tanto técnicas como políticas, son en muchos casos las mismas argumentadas por los partidarios actuales de que se haga el trasvase. Quiero decir con esto que en aquella época, aquellos hombres, hay que agradecer las ideas que pusieron en conocimiento de la Segunda República. Ya pensaban, aquí habla muy claramente de la zona de Levante, y la zona de Levante somos nosotros, es Murcia, es Almería, donde el trasvase del Tajo está regando las tierras. Y eso no se puede ni culpar a nadie, ni agradecer a los que se preocuparon por traer agua, sí, eso siempre, porque el agua, como ha dicho, creo que ha dicho Carlos en su introducción, con petróleo, sin petróleo se puede vivir, sin oro se puede vivir, sin agua no se puede vivir. Y eso tenemos que ser responsables todos, y no podemos culparnos a nadie. El que lo ha hecho mal hay que rectificar y no hacerlo como lo hicieron. Pero en aquella época de la Guerra Civil ya se iban millones, y aquí lo dice, millones de hectómetros al mar, y se siguen yendo millones de hectómetros al mar. Y eso hay que evitarlo por todos los medios. Y estos yo después se lo voy a regalar, como he dicho anteriormente, este librito, a mi amigo, que es amigo mío, Elías, que está por ahí, para que lo introduzcas, Carlos, si te parece bien, estudies el tema, si tienes que defender para el tema este. No hay que pensar si el señor Aznar lo hizo bien, ni hay que pensar que Rodríguez Zapatero lo hizo mal. Hay que pensar que hay que hacerlo y hay que arreglarlo y que no se pierda el agua en el mar, señores. Es muy importante, es muy grave, ya en fin, es que es gravísimo lo que estamos viendo. Y dentro de 25 años ocurrirá lo mismo que está ocurriendo. Cuando haya lluvias fuertes, el Ebro a inundarlo todo. Y eso no es bueno para nadie. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Disculpar esta mañana por cuestiones personales, no he podido estar con vosotros. Voy a hablar un poco, y puede ser que como he estado en las conferencias me repitan algunas cosas que han dicho mis compañeros y amigos. Saludar a Carlos, tienes una labor importante que realizar. Y nada, desde ADR simplemente nuestra labor desde hace 7 años ha sido trabajar por nuestro territorio. ¿Para qué? Pues para que una cosa que tuvimos que hacer hace 20, 30 años, nuestros padres, nosotros, que fue buscarnos la vida, porque del campo solo no se podía vivir, pues que eso revierta y volvamos a poder vivir de nuestro territorio. Que nuestro territorio sea una oportunidad de trabajo. Eso es muy importante. Para eso, ¿qué necesita el agricultor? ¿Qué necesita la persona que tiene que vivir del campo?
facilidades. Estamos en una zona que tiene una tendencia a la desertificación, entonces necesitamos agua. Históricamente, ya lo ha dicho Antonio, en Elche ha sido la gran preocupación, muchas charlas, he estado con Cantarino, he estado con mucha gente y todos hemos estado luchando por los siglos de los siglos por el agua en nuestro territorio. Y lo tenemos que seguir haciendo, es una gestión titánica que se tiene que seguir realizando, ¿no? Porque hay intereses, porque es una zona difícil de facilitar. Y lo que sí que tenemos que hacer, y he llegado justo cuando este señor que es ingeniero nos estaba dando la exposición muy acertada, tenemos que aprovechar toda el agua que tenemos, en todas las zonas. Tenemos el ejemplo ahora de la experiencia que tenemos de riego localizado en el canal 1 y 2, y vemos que esa zona que ya tenemos con riego localizado está mucho más verde, está siendo rentable, hay más gente, hay fincas, hay incluso empresas de fuera que se están viniendo a trabajar aquí porque hay agua a pie de finca. Pequeños agricultores como mi familia, que prácticamente no teníamos nada plantado, o se plantaba simplemente, se hacía la siembra para recoger las ayudas de la PAC, porque no tenías la seguridad de que metías un cultivo y que le ibas a sacar una rentabilidad, porque el agua era cara y no siempre la tenías. Y ahora, pues con el riego localizado, pues podemos permitirnos el aventurarnos a hacer alguna plantación, o sea, pequeñita, porque si ganas poco, pero si pierdes también pierdes poco, ¿no? Eso es importante. Entonces, yo creo que, hablando de nuestro territorio, es muy importante que ese ejemplo se extienda para todo el territorio. Es muy importante el tema del terciario. Es un reto que tenemos aquí en Elche. En Torrevieja se está utilizando todo el terciario para regar por goteo. Para ciertos cultivos sirve y para otros no. No vas a regar el terciario para unas lechugas, pero el arbolado se puede regar. Sí que se puede según el terciario, lo avanzado que esté, ¿vale? Pero ya tenemos comunidades de regantes aquí a 20 kilómetros que ya están utilizándola. Objetivo número 1 es que el campo de Elche, que el agua que se consume en Elche, que vaya a goteo a todo el campo, y que el riego localizado, que tengamos esas ventajas que tenemos aquí en el campo de Elche, que tengamos el riego localizado, que tengamos las elevaciones, el riego que viene del Segura, que tengamos las distintas alternativas, porque en un momento dado, cuando hay que hacer un riego de socorro, pues si no tiramos del goteo, tiramos de un riego a manto, de lo que sea, pero salvamos nuestros árboles, salvamos la inversión de nuestra vida, porque muchas veces el que planta una finca de granados se tira para que esté en producción 3, 4, 5 años toda la vida. ¿Y qué pasa? Que llega un año, no hay agua y lo tiene que arrancar. O sea, un esfuerzo. En el granado a lo mejor no tanto, pero lo hemos estado viendo con los naranjos, con distintos productos. Por eso, el trabajar en la eficiencia en el uso del agua, el riego localizado, en que toda la zona del Elche tenga ese riego y tenga agua de forma normal. Nosotros hemos estado trabajando sobre todo en la zona de expansión, en el Molar, en Saladares, que los hemos puesto en producción, que ahí ha habido distintas oleadas de cuando en el siglo pasado se pusieron en cultivo esas tierras, después se volvieron a abandonar por las circunstancias. Nosotros las hemos vuelto a poner en producción. Y el otro día estaba preparando la carrera que tenemos el 19 de abril del Witty Meet, que nos tenéis que apoyar y que tenéis que estar todos allí, porque es uno de los eventos importantes que hacemos para recuperar el territorio, para poner en valor lo que es una de las grandes tragedias que en Estados Unidos ya estarían haciendo películas. Una de las grandes tragedias que hemos tenido en esta zona. Se inventó un pueblo para todo lo que es poner en cultivo la albufera de Elche. Eso es un tema de mérito. Bien, pues estaba viendo el recorrido pues para hacer las solicitudes de si tenían que venir a arreglar los caminos,
Porque claro, gracias a que hacemos la carrera, los caminos están bien, o sea, hay muchas cosas que están bien. Pero me doy cuenta de que tanto esfuerzo que hemos tenido para nivelar todos esos terrenos y para hacerlo cultivables, el molar, y ahora es un desierto. Hay un 5% cultivado. ¿Por qué? Porque no tienen agua. ¿Por qué no tienen seguridad? Y el que se aventura a hacer algo allí le cuesta dinero del bolsillo. Es muy importante que planifiquemos en Elche para conseguir que tengamos agua en todo el territorio, que haya comunicación entre las comunidades de regantes, el terciario. Tenemos que trabajar mucho por nuestro territorio. Nosotros nos hemos dado cuenta como entidad que tenemos una función social muy importante, que es ayudar a los políticos a trabajar por nuestro territorio. El pedir, el comunicar, el estar. Por eso estamos todos los días subiéndonos a Valencia para que Elche en Elche se reconozca la ruralidad. ¿Por qué no en Crevillente? ¿Por qué en Crevillente y aquí en Elche no? ¿O en otros lados? Si Elche tenemos 326 kilómetros cuadrados de municipio y un 10% es en la zona urbana, el resto es zona rural, es campo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué estaba pasando? Pues que solo hemos podido poner riego en un sitio, pero no estamos en un 30% del territorio con riego localizado. Pero ¿y qué pasa con el 70%? Es que los que salís, que os gusta andar, ir a la montaña, iros a la parte de arriba, iros a toda la zona de Saladas, a toda la zona del pantano. ¿Cómo está eso? Desierto total, abandono. Afganistán, sí. Esa es la situación. Pero es que te subes al molar y también estamos en Afganistán, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? El conseguir agua para el territorio. Y como han dicho, la tecnología está. Tenemos que focalizar las inversiones. ¿Para qué? Para que el agricultor tenga facilidades. Porque tenemos más cosas que se están descubriendo. Tenemos un campo que puede suministrar a toda una comarca. A los 2 millones de habitantes que tiene la provincia de Alicante, la fuente para alimentarlos puede estar en Elche, en la huerta de Elche, que es una de las importantes. Pues tenemos que fomentar el que en Elche se produzca de todo y el consumo de cercanía. Vamos a evitar que los camiones tengan que venir de Almería aquí. Si lo podemos hacer aquí, ¿para qué tenemos que ir creando efecto invernadero, etcétera? Si lo podemos hacer aquí y a buen precio y de buena calidad, pues vamos a seguir en ese camino. Carlos, sabes que nos tienes para lo que nos necesites. Bueno, antes de cerrar, me parece muy bien que Elche suministra a toda la provincia, pero siempre se tome uva de Aspe, por supuesto. Bueno, era una broma. Nuestro compañero Manuel quería comentar algo y yo creo que cerramos el círculo y avanzamos con el programa de hoy. Manuel. Vaig a parlar en valencià, Antonio, perquè crec que ens anem a entendre més, Andrés, si parla en valencià. Jo crec que parlar d'aigua en esta terra, que ha vist la gent que s'ateu que anara emigrant en una maleteta de cartó, que hi havia tanta fam, que és una cosa que a les sentiments ens arriba molt a dintre. Jo no l'he vist, però sé que en el meu poble, en Guardamar, per donar-li de beure les cavalleries, a Bocagrar i fer clos en el riu, per sacar aigua, perquè pogueren menjar els animals. Entonces, les coses de l'aigua ens arriben molt a dins perquè ens dol veure el que tu dius, no? Això ens passa a tots. Me dol a mi que estic fent el segura dia sí, dia no, perquè quan plou un poquet va aigua i jo no volguera que ja seran tota, no? Recordem projectes per a fer el que és les salines de la Mata, hi havia una elevació, recordo Levante marge dreta, inicialment era això, hi havia una elevació que convertia la llaguna de la Mata en un embals. Jo tinc un plano en casa que ve un muro
perimetral i tal que elevava l'aigua. Però jo no vaig entrar a discutir les qüestions tècniques, però sí uns quantes coses que tu saps, i si no saps, pues, per almenys es plantegem, anem a veure. El transvasament de l'Ebre, que com tu dius, veure aquesta aigua, com ha dit Andrés, ens arriba tot, ens dol, no? Perquè està en el sentiment de la terra d'esta, de la sequera, en la necessitat nostra, no? Però vull recordar que efectivament Zapatero derogà eixa obra dins del Pla Hidrològic Nacional de 2005, però el govern actual l'haurà pogut posar, només que és canviar un párrafo i posar-lo. I el govern actual ha derogat una bona part del transvasament del Tajo, modificant el Pla Hidrològic Nacional, quan en la llei de Pla Hidrològic Nacional, que no s'ha derogat el Pla Hidrològic Nacional, s'ha derogat aquest trosset d'un article, el que va a fer el govern de Zapatero, però ara ha hagut que modificar, o de fet s'ha modificat en la nova llei d'impacte ambiental, quan tant se dia que el mínim transvasable era 240, ara s'ha modificat a 400. I en general les comunitats regants, per almenys públicament, no han dit res. És a dir, és una cosa que ja tens, tu regues d'un trasbàs, però el Progreso és un trasbàs. Tu regues del Segura al Júquer, perquè tu eres Júquer, i el Progreso, el Porvenir, el mateix canal de riegos de Levante és un trasbàs, del Segura al Júquer. Són coses que ningú se l'ocorreix oposar-se, perquè és una cosa tan raonable, tan de sentit comú, econòmicament és... De veritat que no ho dic en ànimo de polemitzar. Efectivament, estem en una terra que no té, al no tindre aportacions naturals, té que portar l'aigua de fora. I hi ha coses que són molt de sentit comú. En Múrcia estava tota plena d'aigua para todos. Ja no hi ha ni un cartel d'aigua para todos. L'Ajuntament de Múrcia tenia un cartel d'aquí allà a la porta aquella que posa aigua para todos davant. Ja s'han caigut tots els cartells, ja no hi ha res. Perquè jo dec de suposar, poqueta mica d'espaco, que al fer els estudis econòmics i més arriben a la conclusió que mantindre el trasvasament tot l'any no és raonable o no és rentable econòmicament. No vaig entrar en això perquè jo, en el meu temps de gestió de l'aigua, el que he fet és intentar fer el que fas tu tot dins a casa. El que hi ha en la olla o en la casa és peix i el que hi ha en la mar és pesquera. I jo tinc el que tinc. I les possibilitats que tinc són les que més o menys s'han barrejat aquí i en les que jo crec que sí que podríem fer molt més del que fem. Jo ara mateixa, les 5 tapulles i mitja que tinc, que són les que regue, es regue de l'aigua de la depuradora, però tinc un motor del riu, tinc al costat. No mai regue del riu, perquè és molt més còmode obrir el grifo i me'n fuig de faena un muntó, no tinc que tirar l'abono, perquè això són moltes hores que un no estalvia i que es pot dedicar a altra cosa i per tant, diguem, els costos de producció milloren perquè no li dediques a això. Llavors, me pareix que tot està més d'estalviar aigua i de tindre garantit. El dia que vaig i resulta que obric el grifo i no hi ha aigua, me cabreja un muntó perquè tinc regulat, regue tantes hores, demà no sé, quan vaig no tinc aigua. Jo penso que això és un camp i el que volia traslladar és la idea i la necessitat de que el que tenim, que és el transvasament del Tajo, de defensar. Sé que en tots els llocs i el sentiment de l'aigua a pedra jo sé que és molt fort, però per favor, és que jo recordo quan estava en la Confederació, estava Pepe Fuentes, Zorita, en els mitjans de comunicació contínuament dient, aquí parlant de l'Ebre, m'ho la van a clavar en el Tajo, i m'ho l'han clavat, perquè tu fija't que ara mateix el que més se pot treballar són 20 hectòmetres mensuals, o sigui, 240 a l'any. 100 i pico són per beure. Dic que per regar queda molt poc. I estem parlant d'un moment en què en la capçalera del Tajo hi ha 600 hectòmetres. Entonces, és un problema greu per la zona que estem. Jo penso que l'estalvi d'aigua i l'aprofitament d'aigua de les depuradores, perquè jo regue de goteo, no regue del riu, però l'aigua que regue de goteo és de la depuradora del meu poble. I així en Elx
doncs, l'única aportació natural que teniu, bàsicament, no, és de la depuradora. No? Entonces, yo creo que lo que tenéis que hacer es, o al menos yo, lo que creo que como responsable, quan tengo responsabilitat, tenia que fer és intentar estalviar. Van fer del voltant de les 100 pous que té la Confederació Hidrogràfica del Segura, propietat de la Confederació, que eren capaços de treure quasi 10 metres cúbics d'aigua per segon, sumant l'aigua a tots els pous. És una quantitat raonable que ens va ajudar a tirar endavant molt en l'època de sequia. Una part estan en la vega mitja, altres estan en la vega baixa i altres estan en la vega alta. Hi ha recursos en els que jo crec que les terres que tenim en l'actualitat, que ha disminuït un muntó la superfície regable, podíem obtindre molta més rentabilitat. I crec també que tenim que fer un esforç molt fort les administracions i els regants per els temes de la comercialització. Jo pague de mínim del motor de la llum, la part que me correspon, pague 100 i pico euros de la llum i no regue mai, que és quasi el que me donen per les taronges que venc. Entonces, si no tenim uns ingressos raonables per lo que tu vens, per la que tu produeixes, entonces és que l'agricultura està morta. És que no tenim cap possibilitat. Entonces, jo crec que tenim que juntar intel·ligències a l'hora de votar, cau que vote el que vulgui. Però és que o se fa aquest esforç per la gent del camp i les administracions, els administradors, al marge de totes les polítiques, perquè és que m'ha cabrejat molt. És que jo quan anava a un debat en la televisió murciana, és que vostè és antitransvasista. Jo no soc antitransvasista, jo tinc el que tinc i a mi intel·lectualment el pensar que un transvasament de 20 o 30 o 40 metres cúbics per segon en l'Ebre tal, en una situació de normalitat vinguera, doncs a mi això no me suposa ninguna cosa. Ara, si fas els números i dius al preu que vendria jo no compraria aigua, doncs això és altra cosa. Però jo no he fet els números, he preguntat moltes vegades a on estan tots els documents del trasvase de l'Ebre, perquè s'ha parlat un munt. Jo no he vist mai un document del trasvasament. Home, estudios, informes així, un grup de paper, sí, però un projecte com Déu mana, jo això no el conec. I estudis econòmics no ho conec. I quan he preguntat a uns m'han dit un preu i quan he preguntat, per exemple, a Adrián Baltanàs, que és director general de l'aigua de l'Estat, que és una persona que sap moltíssim d'aigua i d'infraestructures hidràuliques, Adrián sempre me deia que el preu, per si per baix, no estaria per baix de l'euro, 90 cèntims o per ahí. Entonces, jo no he sentit un debat rigorós de preus i de més, dec de suposar que si el Partit Popular que governa ara de Rajoy ha aprovat el pla hidrològic de l'Ebre dient que l'Ebre és deficitari i per tant no se poden fer trasvases i a més ha modificat la llei del pla hidrològic nacional de 2005 d'Aznar augmentant les 240 a 400 i per tant s'ha carregat definitivament el travessat de l'Ebre, no és possible fer el travessament de l'Ebre perquè si és deficitari l'Ebre no se pot travessar aigua. Entonces, deu de ser que no és mala voluntat, han fet política, molta propaganda i han omplit un munt d'autobusos de gent i s'ha usat per tindre bosc, però si ara s'han callat és perquè veuen que no se pot fer. Entenc jo, ja t'he dit que jo no soc enginyer i les xifres no les tinc, però sí que crec que en el camp d'Elx, honestament, crec que teniu un potencial enorme, més que en la Vega Baixa. Més que en la Vega Baixa per el clima, perquè a mi, abans que estava mirant les faves, jo planto 4 faves per casa per menjar, molt més lloc que el que teniu ahir, i a mi me s'han tronxat, me s'han cremat totes. I jo crec que aquí en el camp d'Elx també. Entonces, luego volia fer un altre comentari i acabé, perdoneu, no sé, m'estic allargant massa, en el que diu el company de Carrizales. Carrizales té un problema que des de la Confederació no s'acaba d'entendre i luego en la Confederació hi ha un problema que també és convenient que des de fora se sàpiga, perquè si no quan tu no va, és perquè tu vas a la comissaria d'aigües, però qui fa el pla hidrològic de Conca és l'àrea de planificació.
i qui està més al costat és la direcció tècnica, i les visions que tenen és de la comissaria i les altres àrees a vegades és molt contrari. De vegades discutixes tal, per què? Pues perquè quan tu estàs al costat de regants els problemes són un. Entonces és molt convenient que quan aneu a la Confederació, governi qui governi, és convenient que sapigueu que l'únic que pot influir, perquè clar, Carrizals va d'un aqüeducto a altre aqüeducto que són privats, la Confederació no té fàcil calar-se ahí, perquè no és l'aqüeducto no seu. Entonces, aquest tema és un tema complicat, no és fàcil de resoldre i deu de resoldre, però no és fàcil. I entonces teniu que resoldre més directament els presidents, perquè tu vas a veure, perquè una vegada m'està parlant, però és que jo arribo i no sóc capaç de transmetre en l'ímpetu que pots fer-lo tu que estàs defensant, ni jo, ni el comissari actual, ni qui puga estar. Entonces teniu que anar a la mare, probablement en l'alcalde del poble. Probablement a dir allí, no, aquí el que fa falta, tal, que en el meu poble, tal. I a més, si pot ser el recolzament de les altres comunitats de regant, millor. A mi em pareix que el Camp d'Elx, em pareix molt bé que Rigor davant Marge Esquerra tinga la força, perquè és la comunitat més important que té el Camp d'Elx, però les demés també teniu alguna cosa a dir. Vosaltres, com tu molt bé has dit, heu sigut unes comunitats punteres. Progreso i Porvenir, heu sigut unes comunitats punteres. Vosaltres regueu de la reina, que és el reg de sobrans de la Vega Mitja, de la Vega Baixa, que a la seva vega rega de les sobrans de drenatge de la Vega Mitja, que a la seva volta, perquè el Segura desemboca en la contraparada As de Múrcia. I d'ahir abans a Barcelona, i vosaltres regueu 5 vegades l'aigua a regar. Això és un milagre. I clar, Carrizales ja és el que fa 6. És complicat i a més està fora del riu. Només és per dir que si pot aprofitar la meva experiència jo, en el que puc aïdar, d'aconsellar-vos, però que és complicat com no aneu al cap. I si teniu el recolzament des de més comunitats al costat de vosaltres i des autoritats municipals que estan al costat vostre, jo crec que el tema se pot resoldre. Moltes gràcies. Bueno, jo tinc que añadir a l'exposició, que és molt eloqüent, que efectivament és un trasbassament, perquè Nou Regs del Progrés és la segona empresa que rega en el Camp d'Elx. La primera font és la sèquia major del Pantano. Entonces, estem regant, pillem l'aigua, la primera sart de la Culebrina, la segona sart, l'Acierto, sart del Mig, Mayayo i Pinea. Entonces resulta que efectivament Regs de Llevant, la primera presa que té és en Guardamar del riu, directe del riu. Després pren de la sart de la Reina, que està en Sant Fulgencio, que és poderosa, la sart peixa i porta aigua com la del Trasbassa o millor, i entonces d'ahí és on Regs de Llevant subministra l'aigua en el Camp d'Elx. I el Camp d'Elx, com he dit abans, crec que ho he dit jo, té 33.000 hectares, el Progrés rega 11.000 hectares, la tercera part del Camp d'Elx, i està quasi 100 anys regant d'aigua. I és aigües de sobrans del Segura, i la primera empresa en Europa que le va aigües de sobrans fon Nou Regs del Progrés. I això és cosa que se sàpiga, que estem ahí i que la comunitat de regants del Progrés, que el president està aquí, Vicente Martínez i Martínez, és el president de la comunitat de regants, que quan la Confederació Hidrogràfica de Múrcia diga, senyor Progrés, usted ya no se le acaba la concessió, no pot repartir més aigua, entonces la comunitat de regants tindrà que fer càrrec de ser reg. Y eso es lo que yo volia aclarar. Muchas gracias. Bueno, es evidente que como está a mi izquierda, pues tiene más ventaja y por eso habla más. Bueno, yo le quería agradecer evidentemente a todos los que forman parte de esta mesa y si hay algo que destacar, yo creo que este espíritu de diálogo constructivo, más que de enfrentamiento público, yo creo que es el que tenemos que recuperar de cara al futuro, no solo para que ayudemos a que Elche progrese, sino para que ayudemos a que la sensatez que siempre transmite Carlos, donde está, y que va a transmitir desde la alcaldía, colabore y ayude a todos estos problemas que vosotros habéis planteado y desde luego ese mismo espíritu del campo de Elx constructivo en materia de agua, pues que se recoja por parte de nuestros responsables en materia de agua como Paco y como Manuel en el Partido Socialista. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y que impere este espíritu de campo de Elx, este espíritu constructivo. Gracias.
Bueno, vamos a tener un momento para hacer las conclusiones de lo que es el acto de la jornada. En este caso, Francisco Rodríguez Mulero y Carlos se sentarán un momento y hacemos la clausura. Vale.